chico, chica y algunos que estamos un poquito menos chicos aquí, Dios no paga mal. El Señor no paga mal cuando tú decides darle tu vida, darle, voy a decir, tus mejores años, porque algunos dicen, voy a vivir mi vida, living la vida loca, diría Ricky Martin, voy a vivir mi vida y ya después me acerco a Jesús. No, hombre, de veras, vivir tu vida, tu juventud, tus años, tus ganancias, tus finanzas, todo en este tiempo es lo mejor que tú puedes hacer. Y entonces tengo la oportunidad de compartir ahorita. Me gustó que me tocó después de Anabel porque siento que tengo un mensaje que se une a esto. Y entonces vamos a comenzar y vas a decirle a la persona que está enseguida de ti, te perdono. Dile, te perdono. Al del otro lado también dile, también a ti te perdono. Mira, mi esposo cuenta que cuando él era chico, él es uno de 5 hermanos, dice que su mamá, sus papás no los dejaban irse a dormir hasta que hubieran arreglado cuentas entre todos. ¿Cuántos de aquí tienen hermanos? A ver, voy a empezar. ¿Cuántos de aquí son los hermanos mayores? ¿Cuántos de acá son los hermanos menores? Todos los chiqueados levantaron su mano. Pero bueno, dice mi esposo que mi suegra les hacía pedirse perdón unos a otros y entonces ya estaban todos en sus camas, en sus cuartos y comenzaba uno. Te perdono, Jessy, te perdono, Beca, te perdono, Raquel, te perdono, Jacob. Perdóname, Jessy, perdóname, Raquel, perdóname, Jacob, perdóname, Beca. Y así uno por uno. Y de pronto como que se cansaron porque eso tomaba mucho tiempo. Entonces ya en la noche lo hicieron más pequeño y con una frase ellos decían, perdona a todos, los perdono a todos, ¿no? Y me encanta esta idea porque bueno, ahí estás pidiendo perdón o estás perdonando por situaciones que ya ocurrieron, pero también mi esposo y yo lo aplicamos previo a alguna situación. Ahorita hicimos un ayuno de 21 días y en el día 1 del ayuno, porque yo creo que cuando más peleamos mi esposo y yo andamos sensibles y hambrientos, por eso el comercial de Snickers, no eres tú cuando tienes hambre. Y entonces nos abrazamos en el día 1 del ayuno y dijimos, él me dijo, perdóname por todas las que te voy a hacer y te voy a ofender. Y te perdono, ¿no? Y casi lo lográbamos, muchachos. Miren, yo tenía mi mensaje, decía, lo logramos, pero ¿qué creen que pasó? En el día 21 nos pusimos los guantes y ¿no? Nos echamos otra peleadita, pero ya, nos perdonamos, ¿sí o no? Te perdono, sí, yo también te perdono a ti, mi amor. Es tan importante el perdonar y es tan importante el sanar. Yo estaba pensando, ahorita terminó con esto Anabel, y Anabel decía que lo que recibimos de parte de Dios es para glorificar su nombre. Y yo pensaba que nosotros tenemos que aprender a perdonar, porque si somos un instrumento escogido, que es el tema de este evento, nosotros tenemos que entender que nuestra vida como instrumento es para darle gloria al que maneja el instrumento. ¿Estás de acuerdo? La persona que maneja el instrumento sabe cómo se usan las cosas y los va a usar de la manera correcta. Pero si tú y yo somos instrumentos escogidos, nosotros tenemos que aprender a perdonar, porque perdonar es, yo voy a decir, de las mayores cualidades de Dios. Entonces, camina conmigo, vamos a leer un poquito de Biblia, vamos a contar una historia. Yo voy a comenzar con Génesis 37. Y Señor Jesús, yo te quiero pedir que pudiéramos tener corazones, oídos, mentes abiertas, Señor, para continuar con lo que tú ya estás haciendo. Señor, y dile ahí conmigo, háblame a mí y dame valentía para tomar pasos. En el nombre de Jesús. Amén. Yo te voy a contar la historia de José. Esta historia está en Génesis 37. Te lo voy a explicar por si alguno de ustedes no conoce muy bien esto. José era el hijo que Jacob, su padre, había tenido. Jacob tenía varias esposas. No lo hagas. Tú no, ¿ok? Eso es en la Biblia, eso ya pasó. Pero
Jacob se había enamorado de una mujer. Alguien por favor predique de Jacob después, pero se había enamorado de una mujer y le dijo al suegro: yo quiero casarme con su hija. Y el suegro le dijo: sobres, trabaja 7 años para que yo te la dé. Jacob trabajó 7 años porque estaba enamorado de esa mujer. En la noche de bodas, que ya estaba hasta las chanclas, ¿qué crees que pasó? Le dieron gato por liebre, le dieron a la fea. Dice la Biblia, así dice, no tenía ni otra cualidad más que tenía ojos bonitos, ¿no? Así tenía bonita letra, dice la Biblia. Bueno, no decía eso, pero ya está bien hasta las chanclas ese hombre y le dan a otra mujer, termina acostándose con otra mujer, consumando su matrimonio con otra mujer. Ya cuando despierta de su borrachera, de su sueño, se da cuenta que le habían dado a la otra y le dice al suegro: ¿qué onda? Yo trabajé contigo por una y me diste a la otra. Y el suegro, bien listillo, dijo: otros 7 años, ¿no? Y entonces al final Jacob, la Biblia dice que trabajó esos 14 años por esa mujer y le aparecieron como nada porque estaba muy enamorado de esa mujer. Total es que él tiene hijos con esas 2 mujeres, porque bueno, pues al deleite, ¿no? Pero tiene hijos con esas 2 mujeres y tiene 2 hijos con el amor de su vida, y uno de ellos es José. José era el favorito de su papá, tan favorito que la Biblia dice que le regaló una chamarra especial. La Biblia lo llama la túnica de colores porque era quizá el nombre que se ocupaba, pero ahora se cuenta, era una chamarra así, la mejor chamarra, la que más se le antojó al José, esa fue la que le dio su papá. Y aquí vamos a comenzar, porque yo estaba pensando que muchos de nosotros hemos pasado dificultades que no habíamos planeado, que no estábamos anticipando, que no estábamos esperando. Y José no eligió ser el hijo del amor de la vida de su papá. José solo nació de esa unión. Pero algunas cosas en su vida se fueron tornando difíciles. Y yo traigo el ejemplo. Mi esposo siempre me la riega de que mi bolsa pesa como si trajera piedras. Hoy sí traigo de verdad. Pero yo voy a ejemplificar estas piedras con algunos dolores que pasó José. Y mi deseo es que tú puedas ir analizando y te puedas ir posicionando en la historia, porque si no nos posicionamos en la historia y en la palabra de Dios, ponte tú que nos va a entrar por un oído y nos va a salir por otro. Y para que nuestra vida sea transformada, la palabra de Dios tiene que hallar lugar en nuestra vida y tiene que hallar raíz. Entonces, este fue José, que tuvo una vida buena hasta cierto punto, pero por ser el favorito de su papá, empezó a cargar con dolores. Luego Dios le dio a José sueños especiales, en donde José se convertía en el líder de sus hermanos. Y José, que era el más chiquito en ese momento y era medio menso, habló las cosas que no tenía que hablar y les dijo a sus hermanos: yo soñé que todos ustedes se me inclinaban. Y de por sí que hay broncas entre hermanos naturalmente. Ay, pues este fue a abrir la boca, ¿no? Y dolor tras dolor. Los hermanos, enojados con José por el favoritismo que su papá había mostrado, empezaron a tener celos. Y un día se les ocurrió una gran idea y dijeron: vamos a vender a José. Y vendieron a José con unas personas en Egipto. Ahora, posiciónate como José. Dolor tras dolor tras dolor. Venden a José en Egipto. Y estas personas en Egipto empiezan a darse cuenta que José tiene muchas habilidades y su autoridad empieza a crecer y de pronto está en la casa de uno de los meros. La Biblia dice que era guapísimo, casi tanto como mi esposo, casi. Y la vieja esa, diríamos, rejija, porque qué bárbara.
Dice la Biblia que a ella le gustó físicamente José y que un día aprovechó y sacó a todos los servidores de la casa y se le acercó a José, y la Biblia dice, no yo, no es novela, pero te lo prometo, la Biblia dice que lo agarró de la ropa y le dijo: José, acuéstate conmigo. No había nadie, no había nadie en la casa, y José pudo haber hecho todo esto en oculto y no hubiera sucedido nada, pero José sabía que tenía un destino de parte de Dios, y dice la Biblia que ella le agarró de las ropas, él corrió y se quedó ella con la ropa de José, y entonces creó una super historia y empezó a gritar: este desgraciado. Estaba bien enojada porque no les siguió el cuento y empezó, no dijo desgraciado, esa es mi versión, pero yo me imagino que sí ha de haber hecho un drama de ese tipo. Y dijo: trató de violarme. Y José, después de que había sido rechazado por sus hermanos, vendido por sus hermanos, de pronto estaba siendo acusado falsamente de una situación complicada. Y entonces es metido a la cárcel. Oye, pobre vato, ¿no? O sea, piensa, de esas que dices: no manches, o sea, ni la Rosa de Guadalupe tenía una historia tan buena. ¿Sí saben qué es la Rosa de Guadalupe, verdad? Pecadores. Ahorita vamos a orar por todos ustedes. Imagínate cómo se sentía José, porque quizás sí puedes sacudirte una que otra bronquita, ¿no? Ay, me vio feo. Ok, no pasa nada. Pero una tras otra, tras otra, tras otra, se va llenando, voy a decir, el corazón. Se va llenando la mente, se va haciendo pesado. En la cárcel, él, porque Dios le hablaba en sueños, interpreta el sueño de dos personas ahí. Su fama fuera de la cárcel se conoce, y entonces en algún momento el faraón, el jefe de Egipto, tiene un sueño terrible y no sabe ni qué significa, y alguien se acuerda por ahí que José interpreta los sueños, está en la cárcel y lo sacan de la cárcel, y él interpreta el sueño de una manera tan buena y tan clara que entonces le dan su libertad y lo ponen al mando o en autoridad en Egipto como el administrador de todo Egipto. El pueblo está pasando por una hambruna porque este era el sueño. Y José, que era tan bueno, tan dotado y tan buen administrador, guardó comida y alimentos para 7 años de hambruna, ¿no? Y dice la Biblia que rebosaban los espacios donde se guardaba el alimento. Aquí está José y esto está haciendo su vida, ya va levantándose, ya va creciendo en su autoridad, pero en el pueblo donde vivían los hermanos de José y el papá de José, empezó a escasear tanto la comida que entonces ellos escuchan: en Egipto hay comida y pueden llevar posesiones y venderlas a cambio de comida. Y entonces vienen los hermanos de José, que no saben qué pasó con José porque de pronto ya lo vendieron y le perdieron el rastro, y llegan a Egipto y empieza, voy a decir, una hermoso cambio de historia. Vamos a hacer una pausa aquí. Cuando yo estaba en la primaria, yo tuve un bully. Ay, no. El problema con este bully era que me gustaba. Todos los que se ríen entienden de lo que estoy hablando. Ay, se llama Pedro, o se llamaba, quién sabe si el Señor me hizo justicia. No es cierto. No es cierto. Perdón, Señor, perdón. Y este Pedro era güero de ojos claros, y yo dije: jamás me voy a casar con un güero. El Señor me dijo: cállate tantito. Pero este Pedro me empezó a gustar, yo creo que como en segundo, tercero de primaria, pero en tercero de primaria me empezó a hacer bullying por mi aspecto físico. Y no solo me hacía bullying de acá a acá, pero me lo hacía frente a todo el salón. Y yo viví, voy a decir, mis años de
mitad de tercero hasta sexto de primaria, súper acomplejada por cómo me veía, por mi cuerpo, por mi cara, por mi manera de ser, mi manera de hablar, porque Pedro se había dedicado a lastimar mi mente y mi corazón por tantos años. Pero yo dije, no pasa nada, todo está bien, ya. Gradué de sexto de primaria, me voy a la secundaria. El primer año de la secundaria lo llevo más o menos bien. Y el segundo año de secundaria, ¿quién creen que inscriben en mi secundaria? A Pedro. Yo no sé si tú has pasado por situaciones de bullying. Esto es muy común. Espero que no seas tú el bully, pero de pronto estás otra vez frente a tu agresor. Y algo sucede en el corazón. Algo sucede donde estás como sintiéndote atemorizado, como ansioso, como impotente. Y yo recuerdo que esos últimos 2 años de la secundaria fueron de nuevo dificilísimos para mí, porque no importaba lo que yo hiciera, lo que yo pensara, lo que escuchara de otros, siempre estaba por acá el dolor de lo que Pedro me había provocado años atrás. Entonces, vamos a regresarnos a la historia. Llegan los hermanos de José a Egipto a pedir alimento y se enfrentan con el mero administrador de los alimentos, que es José. Ellos no reconocen a José, pero José los reconoce. Dice la Biblia que José sí supo quiénes eran ellos, y entonces este dolor, esta ansiedad, quizá este temor, quizá esta preocupación le regresa al cuerpo. Y José pudo haber hecho algunas cosas con estas piedras. Él pudo haber dicho, a ver, desgraciados, ahora sí, ¿no? Pero me fascina lo que sucede. Dice Génesis 45:1. José ya no pudo controlarse delante de sus servidores, y así que ordenó que salgan todos de mi presencia, y ninguno de ellos quedó con él. Continúa diciendo, cuando se dio a conocer a sus hermanos, fíjate, comenzó a llorar tan fuerte que los egipcios se enteraron y la noticia llegó hasta casa del faraón. Y si bien pudo haber aventado todas las piedras que él había recibido y que había guardado en su corazón y haberles dicho, ahora muéranse de hambre porque ustedes me trataron como un perro, ¿sabes qué empezó a hacer? Empieza a hablar y dice, continúa el versículo diciendo, declaró a sus hermanos, ¿vive todavía mi padre? Y empezó a soltar uno a uno las piedras. Pero ellos estaban tan pasmados que no atinaban que contestar. No obstante, Josué insistió, acérquense. Cuando ellos se acercaron, él añadió, yo soy Josué, el hermano de ustedes a quien vendieron en Egipto. Pero ahora, por favor, no se aflijan más, ni se reprochen haberme vendido, pues en realidad fue Dios quien me mandó delante de ustedes para salvar vidas. Desde hace 2 años la región está sufriendo de hambre y todavía faltan 5 años más en que no habrá siembras ni cosechas. Por eso Dios me envió delante de ustedes para salvarles la vida de manera extraordinaria y de este modo asegurarles descendencia sobre la tierra. Fue Dios quien me envió aquí y no ustedes. Él ha puesto como agresor del faraón y administrador de su casa y como gobernador de todo Egipto. Cuando José empezó a hablar con sus hermanos, él tenía 2 posibilidades o 2 caminos. Uno era aferrarse a su dolor y decir, ustedes me causaron todo este dolor y pude haber tenido una mejor infancia, pude haber estado cerca de mi familia, cerca de mi papá, cerca de lo que conocía, cerca de lo que amaba. Pero él agarró el otro camino y dijo, yo los perdono. Todo lo que ustedes intentaron hacer en mi contra, el Señor lo usó para bien. Génesis 50:20 dice, ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. ¿Qué aprendemos de José? Si tú estás tomando notas.
Lo primero es que tu pasado no define tu futuro. Aunque José no pudo controlar lo que le pasó, él decidió confiar en Dios y en el sueño y propósito que Dios le había dado. Mira, tú y yo no podemos cambiar nuestro pasado. Somos algunos de nosotros víctimas de un mundo en oscuridad. No lo podemos cambiar, pero sí podemos cambiar la manera en cómo caminamos de hoy en adelante. Di conmigo, perdonar es una decisión. Dilo otra vez, perdonar es una decisión. Número 2, que aprendemos de José. La justicia se deja en manos de Dios. Porque José pudo haber dicho, déjame les echo unas piedras, déjame los veo que se mueran de hambre, déjame los veo que se retuerzan por alimento. Pero eligió perdonar. ¿Sabes qué? Perdonar no se siente bien. O sea, esta cosa no la podemos espiritualizar y decir, es que cuando yo decido perdonar siento tan bonito. No, no se siente bonito. Pero no caminamos por lo que sentimos, caminamos por lo que creemos y caminamos en fe, y la fe nos hace tomar pasos valientes aún en medio de dificultad. Entonces, número 2, la justicia se deja en manos de Dios. 3, no te puedes quedar atrapado en tu dolor. Mira, algo que yo lucho, con lo que lucho mucho en esta generación, es que como se nos ha enseñado que tú puedes elegir lo que quieres hacer, de pronto hay gente que dice, este dolor es mío, yo me lo quedo y aquí voy a vivir y aquí me voy a quedar y aquí voy a estar. Pero híjole, realmente una vida en libertad no es una vida que está atorada en el dolor. Entonces lo que José hizo es que enfrentó su dolor, expresó esto con sus hermanos, lloró, expresó sus sentimientos, pero no se quedó atorado ahí. No fue como, vamos a hacer una fiesta de llorar, ¿no? Era como, ok, ya, lloramos, ya, soltamos, avanzamos. Cuando nosotros le entregamos a Dios nuestras heridas, el Señor nos ayuda a levantarnos y a vivir con gozo y libertad. 4, perdonar requiere carácter. Escucha, el rencor es bien fácil. Perdonar es de valientes. Es bien fácil vivir atorado. Una de las cosas que el Señor me hablaba en este ayuno era, luchas mucho con el rencor y te guardas las cosas y ahí no pasa nada, y cada vez que algo me resurge o sale a la superficie, ahí brinca, ¿no? Mi maldad, mi carnota. Guardar rencor es fácil, pero perdonar es de valientes. 5, Dios no desperdicia tus heridas. Si me ayuda aquí el piano, por favor. Las cicatrices, yo tengo una cicatriz aquí en mi mano que estábamos un día cocinando algo y de pronto me corté tan feo que la piel de aquí se me levantó. De película de miedo, ¿no? Te prometo, así la sangre. Y tengo una cicatriz. Y cada vez que yo veo esta cicatriz, yo me acuerdo de ese momento donde estuvimos cocinando y me corté y pero ya no me duele. Pero la cicatriz está aquí. Y esta cicatriz me recuerda que hay que cocinar con cuidado, que hay que usar los cuchillos con cuidado. Y entonces cuando yo estoy viendo a mis hijas que están queriendo cortar, yo cuidado, y casi les quiero enseñar la cicatriz, que no te pase como a mí. Aún así le tuve que hacer porque ese es ninja y quería aventar el cuchillo por todas, ¿no? Y yo, mira mi cicatriz. Pero las cicatrices, nuestras cicatrices pueden servir para sanar y para animar a otros. Entonces me gusta mucho la idea que Dios no desperdicia tus heridas. Dios no desperdicia tus heridas. Voy a regresar un poquito a mi historia. A mis 15 años, ahorita tengo 42, hace muchos años, ya no me sé la matemática, pero a mis 15 años
A pesar de que yo había crecido en una iglesia cristiana desde los 4 años, conocí a otro muchacho que me gustaba. Perdónenme, es que ya el Señor me transformó, pero pues, todavía era yo medio pecadora por ahí. Pero ¿sabes qué me gustaba de ese muchacho específicamente? Que tenía una historia de vida bien dolorosa. Sus papás habían tenido unas broncas horribles, él había pasado por una necesidad tremenda, pero tenía una pasión por Dios que era muy impresionante a los 15 años de edad. Y entonces, yo que soy la niña chiquita y berrinchuda, un día me metí a mi cuarto y le dije a Dios, ¿por qué si puedes hacerlo con él y no conmigo? ¿Por qué él te conoce de esa manera y yo no te puedo conocer de esa manera? Y le dije, si tú eres real, yo te quiero conocer. Y yo recuerdo que me metí a mi cuarto. Ustedes son muy jóvenes algunos para recordar esto, pero teníamos una casetera. Imagina. Y lo bueno es que ya te dije mi edad, ya para que no estés haciendo cuentas, pero puse tenía un casetcito, tenía un disquito y puse ahí una música de Marcos Barrientos. Ay, todos, los viejitos, los menos jóvenes, perdón. Marino. Alguien vieja. Mamá. Mira, yo recuerdo meterme a mi cuarto, cerrar mi puerta y poner ese disco. Terminó rayadísimo, no tienes una idea, o sea, no había manera de tocar ni una sola mugre canción porque yo escuché todo el disco de pe a pa 1000 veces, quizá. Y yo recuerdo que yo llegaba a mi cuarto, ponía ese disco y me hincaba. Y yo me ponía como a conversar con Dios. Y yo sentí que Dios me daba la oportunidad de decirle, oye, traigo esta herida. Oye, esta situación, híjole, siento que no ha sanado. ¿Sabes qué le platiqué a Dios ahí? De Pedro. Y sin que nadie fuera a orar por mí, sin que nadie me abrazara, quizás sin que nadie me tocara, tuve momentos con Dios tan impresionantes, en donde yo pude uno a uno ir soltando cada una de las piedras de mi corazón, cada una de las cosas que yo no había elegido atravesar, pero que había atravesado y que estaba cargando en mi corazón constantemente. Y llegó un punto en esos momentos que yo tenía con Dios, donde hacía una sopa en el piso de mocos, de lágrimas, de baba, de estar ahí chillando delante de Él, en donde te puedo asegurar que el Señor me sanó completamente. Porque añitos después, Pedro estaba ahí en la prepa. Vivíamos en una ciudad muy pequeña, aparentemente, ¿verdad? Por todos lados nos veíamos. Y al verlo, yo ya no sentía feo. Yo ya no sentía dolor, yo ya no sentía enojo, yo ya no sentía desesperación o ansiedad, porque yo ya había podido acercarme con Dios y el Señor ya había llevado todas esas piedras. Mi deseo el día de hoy es que tú pudieras salir de aquí con una carga ligera. Mira, no te vengo a decir todos somos víctimas, qué dolor de nuestra vida. Te vengo a decir sí, las cosas difíciles que tú pasaste, el Señor es tan capaz de sanar. Porque no hay ni una cosa por la que Jesús no murió. Escúchame, no hay ni un dolor que estás atravesando o que atravesaste, y me atrevo a decir que vas a atravesar, por el cual Jesús no haya pagado ya. Entonces yo quiero hacer 2 llamados ahorita.
El primero es para ti que estás aquí y dices, me engañaron, yo no supe ni a qué venía y ahora estoy escuchando acerca de Jesús. Y cada vez que escucho el nombre de Jesús, algo siento dentro de mí y ahora ya estoy escuchando tantas historias y yo quiero conocer a ese Jesús y no sé cómo hacerlo. Yo quiero hacer hoy un primer llamado y esta es una invitación a ti. Voy a decir que no conoces a Jesús o que quizá dices, conozco a Jesús desde hace mucho tiempo, pero yo quiero un encuentro personal con Él. Entonces, si me ayudan, quizás si me dan 5 minutitos de no moverse mucho, pero de cerrar sus ojos ahí todos en donde estás. Y si tú el día de hoy quieres conocer a este Jesús, si tú hoy quieres conocer a Jesús, la Biblia dice que nosotros confesamos con nuestra boca que Jesús es el único que puede salvarnos y creemos en nuestro corazón que Dios levantó a Jesús de la muerte para salvarnos y dice que el Señor va a caminar contigo. Entonces, si hoy estás aquí y dices, yo no conozco a Jesús o yo necesito renovar mi compromiso con Jesús, te voy a pedir que hagas algo bien valiente. ¿Por qué no te pones de pie? Tú dices, yo quiero a Jesús. Yo ya no quiero vivir solo. Yo ya no quiero pasar mis días sin Jesús. Y yo necesito lo que Él tiene. ¿Y por qué no me ayudas si oramos? Declara esto después de mí. No son palabras mágicas, pero ¿por qué no dices, Señor Jesús, yo te necesito? Yo ya no quiero vivir solo. Yo ya no quiero tomar mis propias decisiones. Yo te necesito a ti. Por favor, ven. Camina conmigo. Acompáñame. Guíame. Yo te necesito. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mira, la Biblia llama a esto salvación. Y lo que está diciendo Jesús es que cuando tú confiesas así en la tierra, tú vas a caminar con Jesús. No que las cosas van a ser totalmente fáciles, totalmente buenas, pero que aún, dice Salmo 23, que aún cuando tú pasas en medio de dificultades, el Señor camina cerquita de ti. Y en medio de tus dolores, en medio de tus preocupaciones, Él lo llama en medio de una sombra de muerte, Jesús camina contigo. Entonces, si tú hoy tomaste esta decisión, yo te voy a animar que al final del tema, en el receso, al final en la noche, puedas platicar con quien te invitó a este evento y le digas, ¿qué sigue? Y tú que lo invitaste, guíalo bien, no seas gacho, ¿no? Vente a la iglesia. Acércate a Jesús, lee tu Biblia, métete a tu cuarto, dile, yo te quiero conocer también. Y aunque Dios es algo que no podemos ver, sí le podemos sentir. Y aunque Dios no es solo de experiencias, te puedo prometer que Él está interesado en abrazar tu corazón en medio de las dificultades que tú caminas. Entonces este fue el primer llamado. Y el segundo que yo quiero hacer es para ti que traes tu bolsita bien pesada. Yo te dije que me metí con Dios y que en medio de meterme con Dios y de mi conversar con Dios, yo fui soltando toda la mugrero y cochinada que yo traía. Si tú hoy estás aquí y dices, ya no puedo más con estas cargas, necesito soltar, escucha, y perdonar, yo te quisiera pedir que pases acá al frente. No vamos a caber, me dijo el pastor, llámalos a donde quepan.
A lo mejor tú dices, ¿sabes qué, Ivonne? Traigo un montón de cosas en mi corazón y siento que no sé ni por dónde empezar, no sé ni cómo soltar. Mira, no es que este lugar es mágico. ¿Sabes qué es lo que hace la diferencia? Cuando sales en valentía y dices, ya no quiero más esto, ya no quiero cargar con esto. No estamos diseñados para cargar con tanto dolor, no estamos diseñados para cargar con tanto peso, pero Jesús sí. Jesús sí. Entonces, todos los que están en sus sillas todavía, ¿por qué no me ayudas si extiendes tu mano hacia aquí al frente? Y Espíritu Santo, tú eres el consolador. Espíritu Santo, te pedimos sanidad, sanidad y libertad. Te voy a animar a que seas valiente y estas cosas que Dios te está animando a soltar, que tú pudieras tomar un paso doloroso y dijeras, yo elijo perdonar a tal persona, yo elijo perdonar tal situación, yo elijo soltar a tal persona que me lastimó y yo he tratado de amarrar a través de mi amargura. Lo suelto en el nombre de Cristo Jesús. Ponte ahí de acuerdo con Dios. Mateo 6, 14 y 15 dice, si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros, tampoco su Padre les perdonará a ustedes sus ofensas. Cuando nos acercamos a Dios, cuando nosotros le pedimos ayuda a Dios para perdonar a otros, cuando caminamos en fe y en valentía, aunque no se sienta bien, soltando el dolor, la amargura, entonces empezamos a experimentar el perdón de parte de Dios y podemos vivir en libertad. Hoy hablamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, sobre una generación que sabe vivir en libertad. Hoy hablamos en el nombre de Cristo Jesús sobre hombres y mujeres que entienden la importancia de ser instrumentos tuyos y reflejar tu perdón a través de perdonar a quienes les han ofendido, Señor. Hoy hablamos sobre una generación que puede caminar en libertad. Hoy hablamos sobre una generación que puede creerte a ti, que tú eres fiel con nuestras heridas y tú sanas nuestras heridas y tú sanas nuestra maldad y tú nos vuelves a ser íntegros en ti. Hoy hablamos sobre una generación que puede conocerte, que puede conocer tu perdón, que no tiene temor de hablar contigo cara a cara como un amigo y decir, ayúdame a sanar, ayúdame a soltar. Hoy hablamos, Señor, sobre cada uno de estos jóvenes y su proceso de caminar cerca de tu corazón, que ellos pudieran ser tan sensibles a tu Espíritu Santo y a la voz que dice, hey, suelta eso, hey, perdona eso, hey, yo voy a hacer justicia. Y aunque la justicia no se viera de la manera que nosotros esperábamos, Señor, confiamos en ti y confiamos en tu amor y confiamos en tu gracia y confiamos en tu habilidad para transformar las cosas que parecieran tan oscuras en luz y en libertad, porque este eres tú. Hoy hablamos en el nombre de Jesús sobre una generación valiente que camina en cosas que no es común caminar allá afuera. Hoy hablamos sobre una generación que te conoce y te da a conocer. En el nombre de Cristo Jesús. Algo que quizás se me pasó decirte adrede fue que este proceso de sanidad en mi vida, no te creas que fue una tarde. Claramente recuerdo 4 meses de meterme con Dios, de enamorarme de su palabra, de enamorarme de quien Él era, de adorarle, de cantarle, de expresarle. Y en esos 4 meses te prometo que el Señor marcó algo especial en mi corazón para el resto de mis días. Entonces, si hoy no sientes, ya estoy completamente libre, completamente sano,
no te rajes de buscar al Señor. Métete en tu cuarto, ora, lee la Biblia, inténtalo una vez más. Te vas a volver a enojar con esa persona, la vas a volver a ver, te vas a volver a topar con él o con ella. Decidimos perdonar en nuestra mente y nuestro corazón. Predecidimos, porque Dios es fiel y porque queremos caminar en su propósito. Entonces, mi deseo para ti es que esto no sea solo un momento, solo un evento, pero que sea el resto de tu vida. Amén.